Muy buenos días. Que esta mañana el Espíritu de Dios esté sobre la vida de cada uno de ustedes, trayendo discernimiento para entender lo que su palabra nos enseña. Continuamos con el tema en el camino mental, hacia dónde me lleva. Y es necesario determinar cómo controlo los pensamientos mientras camino, pues la debilidad del ser humano tiene un enfoque en la reactividad. Le saluda Jenny con una palabra para el Espíritu hoy, 31 de enero. El devocional habla de el control de los pensamientos demoníacos. ¿Y qué es lo principal de este tema? Y que usted, apreciado oyente, debe entender muy bien, es que debes aprender a vivir la vida conociendo una verdad que la palabra nos sustenta, como es que estas guerras o batallas no son contra personas, sino contra el diablo y sus demonios. Los demonios son ángeles caídos, como indica la palabra que hoy nos respalda en Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamado Diablo y el Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron derribados con él. Una gran promesa, porque es de victoria sobre el enemigo. Cuando él cayó, Satanás tomó algunos de los ángeles con él, tal vez un tercio de ellos, dice la palabra. Y en Judas 6 menciona también a los ángeles que pecaron. Entonces, bíblicamente, los demonios son ángeles caídos que junto con Satanás escogieron rebelarse contra Dios. La caída de Satanás del cielo es descrita simbólicamente también en Isaías 13, 12, 15. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Este versículo bíblico quiere mostrarnos que podría ser Nabucodonosor o Semarquet, que eran reyes que tenían un poder supremo, y sus pueblos los consideraron dioses, y ellos deseaban gobernar el mundo. Pero Nabucodonosor, que estaba en Babilonia, se consideraba que era la capital del mal, según Apocalipsis. Entonces, el pecado de Satanás y Babilonia fue el orgullo. Un orgullo deliberado se opone a Dios y terminará en castigo. Israel cometió el error de ser demasiado orgullosa como para depender de Dios, lo que deja ver que la gente orgullosa es dominada por pensamientos orgullosos. Ese es el resultado. Le pregunto, ¿es bueno o malo mantener pensamientos de este tipo mientras caminamos por la vida? Otro versículo bíblico que hace referencia a este tema está en Ezequiel 28, 12, 15, 12, 17. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios, te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego.
Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. La verdad con la que podemos quedar en nuestros pensamientos es que sea el poderoso que sea, que fue echado del cielo, que le fue quitado el poder, que fue hecho cenizas, que fue avergonzado ante la mirada de otros. Entonces esto nos debe reconfortar, que en todo momento estos tuvieron poder, pero Dios es todopoderoso. Que bien dice que si yo estoy con Él, ¿quién contra mí? Y esta es una promesa que necesita quedarse en nuestros pensamientos, que necesita vencer todas las mentiras que Satanás pretende colocar sobre su mente. Algunos de los demonios ya están guardados por su pecado, bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Otros están libres para vagar y se denominan los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recuerden Efesios 6:12, que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra los huestes espirituales de las regiones celestes. Pero miren que en Colosenses 2:15 la palabra nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los demonios aún siguen a Satanás como su líder y batallan con los ángeles santos en un intento para frustrar el plan de Dios e impedirle al pueblo de Dios tener intimidad con Él. Los demonios, como seres espirituales, tienen la capacidad de tomar posesión de un cuerpo físico. La posesión demoníaca se produce cuando el cuerpo de una persona es totalmente controlado por un demonio, cuando tenemos puertas abiertas, situaciones emocionales, iniquidades sin resolver. Y esto no puede pasarle a un hijo de Dios, puesto que el Espíritu Santo reside en el corazón del creyente, del verdadero creyente en Jesucristo. Entonces, Jesucristo durante su ministerio terrenal encontró muchos demonios, por supuesto, pero ninguno de ellos era mayor que él. En Mateo 8:16 la palabra dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. La autoridad de Jesucristo sobre los demonios fue una de las pruebas de que Él era el Hijo de Dios. Y eso lo reafirma la palabra en Lucas 11:20. Y los demonios que se encontraban con Jesucristo sabían quién era y le temían. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Eso lo dice la palabra en Mateo 8:29. Entonces los demonios saben que su fin será uno de tormento. Satanás y sus demonios ahora intentan destruir la obra de Dios y engañar a todos los que puedan. ¿Quiere ser usted uno de ellos? ¿Quiere permitirse encontrar que seres que ya no tienen poder lo controlen, lo gobiernen sus pensamientos? Algunos versículos bíblicos a los cuales usted puede hacer referencia está en 1 Pedro 5:8 o en 2 Corintios 11:14-15. Los demonios son descritos como espíritus inmundos, y eso nos lo ratifica la palabra en Mateo 10:1, en Marcos 1:27. También nos dice que son espíritus de mentira, y lo dice en Primera de Reyes 22:23.
También nos dice que son los ángeles de Satanás, como lo vimos arriba en Apocalipsis 12:9. Satanás y sus demonios se engañan al mundo, promulgan la doctrina falsa, atacan a los cristianos y combaten a los santos ángeles. Los demonios o ángeles caídos son enemigos de Dios, pero son enemigos derrotados. Esa es la característica, derrotados. Entonces, Jesucristo desarmó a los poderes y a las potestades y los humilló en público cuando los exhibió en su desfile triunfal, cuando caminó en su resurrección. Entonces, mientras nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, no tenemos nada que temer. Por eso, ayer el devocional nos indicaba que cualquier obra que el enemigo quiera ponernos en la mente, que la deuda suben los intereses, que el arriendo y no tengo el contrato, que el pago de la pensión ya aún no estoy trabajando, que los servicios no esperan, que y muchos más que. Por favor, apreciado oyente, esto desde lo natural es inmanejable. No se ven soluciones, pero si la palabra no nos enseñara lo que Dios nos indica qué hacer, y lo primero es calmarnos, es discernir lo que la Escritura me muestra. Por ejemplo, acá hoy debo deducir que ya no le voy a creer más a Satanás, ni a los bancos, ni a nadie. Yo tengo un Dios todopoderoso, quien tiene control de mi vida y de la vida de cada uno de ustedes en el poder del acuerdo. Él ya venció al enemigo en la obra de la cruz, los pisoteó. ¿Y usted qué espera? ¿Por qué es feliz o miedoso creyéndole al que no tiene poder, sino de robarnos la paz? No, llegó el momento de pararte, de apropiar todo lo que el Señor te revela en la palabra, en un sueño, en una persona, en un mensaje, en una canción. Ha llegado el momento de vencer los malos pensamientos y de entrar en control de los pensamientos demoníacos de mi mente, de su mente. Así que vamos a orar. Gracias, amado Dios, porque reconocerte como todopoderoso es un deleite, Señor. Es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Es reconocer que el enemigo está bajo nuestros pies, porque fue lanzado a la tierra, ya que tu Hijo Jesucristo con la resurrección lo venció. Y lo repetiré como dice tu palabra en Mateo 4:10. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hoy me aferro, Señor, a tu poder y me mantendré firme en mi pensamiento contigo. Nada podrá venir a atormentarme y si lo intenta hacer, sencillamente me empoderaré cada vez que me llegue un pensamiento de muerte, de desánimo, de derrota, de deuda, que ya no tienen poder sobre mi vida porque ya reconocí al Señor que eres tú que los venciste y así lo haré en mí. Te vencí, Satanás, te vencí, demonio de las tinieblas, huestes de maldad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No olviden compartir esta palabra. Qué importante es aprender sobre los pensamientos, cómo a veces nos debilitan y en qué se basan, pero encontrar en la palabra respuestas de que ellos no tienen poder. Entonces, ¿por qué somos ignorantes y los empoderamos? No olviden suscribirse a mi canal en YouTube y darle un like. Bendiciones.